Bendiciones, estimados hermanos y amigos. Permítanme leer un pasaje que se encuentra en las Escrituras y está en Mateo capítulo 15, los versículos del 10 en adelante. Dice así las Escrituras: y llamando así a la multitud, les dijo el Señor Jesús: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo el Señor Jesús le dijo: toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús le dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. El Señor Jesús acá quería mostrar no solamente a sus discípulos, sino también a las personas que le oían, la importancia de lo que es la contaminación del alma y lo peligroso que puede ser esto en la vida de una persona. Para los religiosos del tiempo del Señor Jesús, estas personas habían alterado, se puede decir, el significado de lo que es la contaminación del alma. Y ellos decían de que son las cosas externas las que contaminan el alma de una persona. Claro, para estas personas religiosas lo más importante era lo externo. Por eso es de que mucho resaltaban los religiosos que las cosas externas son las que contaminan el cuerpo humano y el alma. Sin embargo, el Señor Jesús acá les dice que más bien es lo contrario, porque no es lo que entra por la boca lo que contamina el cuerpo y el alma del hombre, sino más bien lo contrario, lo que sale de la boca del hombre, esto es lo que contamina a una persona. Ahora acá tenemos que tener muy en claro sobre la idea de lo que es contaminar, ¿no? Porque contaminar significa alterar nocivamente la pureza y las condiciones normales de algo o de alguien. Y si nosotros dejamos que algo nocivo entre a nuestro cuerpo o a nuestra alma, entonces ese cuerpo o esa alma va a ser modificado negativamente, va a ser contaminado. Y por eso es de que tenemos que cuidar de que nuestra alma no sea contaminado por ninguna cosa que la afecte. El Señor Jesús acá está diciendo claramente que es lo que sale del hombre lo que contamina al hombre.
lo que sale del interior del hombre es lo que contamina al hombre. Ahora, en el versículo 12, los discípulos se acercan ante el Señor Jesús y le dicen, Señor, las palabras que tú has dicho están ofendiendo a los fariseos. No les está gustando las palabras que tú les estás diciendo. Pero el Señor Jesús en el versículo 13 les dice, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Es decir, toda persona que no es sensible a las palabras de Dios, a las palabras de verdad que están en las Escrituras, toda persona que se incomode ante la verdad y se ofenda por oír la verdad, estas personas no han sido plantadas por Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo y Dios quiere que una persona sea santa. Y para que una persona sea santa tiene que reconocer muchas veces sus defectos, sus errores, y no incomodarse por ellas. Si una persona ve que tiene algo malo en su vida, lo sabio es que reconozca que tiene algo malo y procure no hacer las cosas malas para bien de su vida. Pero estas personas, como los religiosos del tiempo del Señor Jesús, que se ofendían o se incomodaban por las palabras que hablaba el Señor Jesús, estas personas claramente eran individuos que no les gustaba oír las palabras claras y sinceras y verdaderas del Señor Jesús. Cuando una persona se comporta malamente, las cosas buenas que una persona habla les ofende. Más aún cuando esas palabras tocan, se puede decir, el corazón oscuro de una persona mala. Es lógico que una persona mala reaccione ante las verdades que uno le habla. Entonces acá el Señor Jesús está diciendo, estas personas, estos religiosos, por causa de su religiosidad, no son personas guiadas por Dios, ni plantadas por mi Padre. Y tengan mucho cuidado de que ustedes también se comporten como estos religiosos, que se ofendan al oír la verdad. Por eso les dice el versículo 14 el Señor Jesús, estas personas, estos religiosos, son ciegos, guías de ciegos. Son ciegos porque enseñan cosas mentirosas. Son ciegos porque enseñan cosas falsas. Y hasta ellos mismos se han creído sus propias mentiras. Por eso es que son ciegos. Pero aparte de que son ciegos, enseñan cosas falsas a otras personas. Y peor ciegos son aquellas personas que creen las mentiras de esos ciegos. Porque las personas que confían en las personas malas son igualmente malas. Por tanto, dice el Señor Jesús, ambos, el maestro ciego y el discípulo ciego, ambos caerán en el hoyo. Ambos, al final, recibirán las consecuencias de sus mentiras y de sus engaños. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. En el versículo 15, Pedro le dijo al Señor, explícanos esta parábola, refiriéndose a la parábola de lo que contamina al hombre. Entonces el Señor Jesús les dice, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? No es que acá que el Señor Jesús se sorprende por la falta de entendimiento de sus discípulos, sino al contrario, el Señor sabe que los discípulos son personas que tienen limitaciones mentales, limitaciones para entender las enseñanzas del Señor Jesús. El Señor sabe que en realidad los discípulos tienen estas limitaciones.
Pero lo que el Señor Jesús les está diciendo en esta pregunta es de que ellos mismos se den cuenta de su falta de entendimiento acerca de la verdad. Es muy importante que nosotros hagamos el esfuerzo por comprender y entender la verdad, porque no hay nada fácil en este mundo, y aún inclusive las ideas no son fáciles de entender. Aún inclusive las palabras del Señor Jesús, que son palabras a veces difíciles de entender, tenemos que hacer el esfuerzo por comprenderlas porque en ellas hay mucha verdad espiritual. Y por tanto tenemos que nosotros tener el deseo de conocer verdaderamente qué es lo que quiere decir el Señor Jesús a nosotros. Porque el Señor Jesús siempre quiere lo bueno para nuestras vidas. Por tanto, tenemos que hacer el esfuerzo por conocer y entender las enseñanzas del Señor Jesús. Esto es lo que quería transmitirles el Señor a sus discípulos. Esfuércese por entender las cosas. Y les dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? ¿Acaso no entienden ustedes de que todo lo que entra por la boca al final va a cumplir su función biológica de llegar al estómago y digerir el alimento, y al final eso tiene que ser botado por el cuerpo y caer en la letrina? Esa es una función biológica que cumple el cuerpo. Y esa función biológica no contamina al cuerpo, porque para eso ha sido creado el cuerpo, para que cumpla esa función. Y todo lo que entra, al final, tiene que sacarlo por medio de la digestión. Eso es algo normal. Eso no contamina el alma de una persona. Pero lo que sí contamina el alma de una persona, dice el versículo 18, es lo que sale de la boca. Porque lo que sale de la boca sale del corazón. Y en el corazón están todas las intenciones, tanto buenas como malas del hombre. Pero en este caso, si una persona guarda solamente en su corazón cosas negativas, cosas malas, cosas oscuras, entonces es lógico que ese corazón esté grandemente contaminado. Y dice el Señor Jesús, y esto es lo que contamina al hombre. Y cuando una persona guarda lo malo, lo oscuro en su corazón, al final eso se va a convertir en una acción. El versículo 19 menciona al Señor Jesús cuáles son las cosas dañinas y malas que dañan el alma. Dice el Señor Jesús, porque del corazón salen los malos pensamientos, las malas ideas, cosas que contienen un alto grado tal vez de maldad, de impureza, de denigración, de pecado. Entonces estas cosas son las que manchan y contaminan el alma. Los malos pensamientos. Dice también los homicidios. Los homicidios, ¿qué son los homicidios? Es simplemente el herir y el asesinar a las personas. Y a veces uno puede asesinar a una persona, a veces sin un cuchillo, simplemente con palabras hirientes y denigrantes y ofensivas. Uno puede destruir la personalidad de alguien, de una mujer, de un niño o de otra persona. Uno puede herir con palabras a un individuo, y ese es un homicidio. Luego menciona el Señor Jesús, y acá habla acerca de las inmoralidades sexuales, cuando dice también que del corazón salen los adulterios, las fornicaciones y toda cosa de que contenga perversión sexual. Esas cosas también salen del corazón.
Y estas cosas al final pueden ser consumadas con las acciones. Y esto, más que lograr deleites en una persona, lo que está haciendo es destruir el alma de la persona. Y por supuesto, destruir el alma de las otras personas a quienes este individuo está descargando con sus acciones. Lo mismo los hurtos que son simplemente el robo, el deseo de quitarle a otras personas las posesiones que tienen. Y esto también es algo malo. Los falsos testimonios. ¿Qué son los falsos testimonios? Es hablar mentiras contra nuestro prójimo con el propósito tal vez de calumniarlos, con el propósito tal vez de deshonrarlos, o con el propósito tal vez inclusive de perjudicarlos judicialmente. Esos son los falsos testimonios. Y por último, y lo peor que puede salir del corazón de una persona, son las blasfemias. ¿Qué son las blasfemias? Son los insultos, son las actitudes ofensivas que una persona habla contra Dios, contra el Creador de las almas. Esa persona lo único que hace es descargar su ira contra la persona de Dios por medio de sus palabras. Entonces acá el Señor Jesús está diciendo que estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Y amigo mío, yo quisiera advertirte que si tu vida está teniendo una vida de contaminación física, mental, emocional y espiritual, lo único que va a acarrear estas cosas es algo malo para tu vida. Yo te hago un llamado a ti, amigo mío, y aún a ti, hermano mío, para que tú te apartes de estas cosas, para que tú te arrepientas de las cosas negativas que pueda haber en tu corazón y las eches de tu corazón pronto, porque si no lo haces, estas cosas al final te van a atrapar, te van a manipular y te van a llevar a hacer lo malo, lo desagradable a los ojos de Dios y a los ojos de la sociedad. Arrepiéntete, vuélvete a Dios, permite que la verdad esté trabajando en tu vida, que la verdad moldee tu alma, que la verdad de Dios limpie y sanee tu alma, porque solamente la palabra de Dios es la única que puede librarte de todas estas cosas malas y librarte de toda atadura. Acércate al Señor Jesús, oye la voz del Señor Jesús y no dejes que las cosas malas contaminen tu alma. Que Dios te bendiga, amigo mío. Amén y amén.